qué es impunidad y sobre cuáles son los niveles de impunidad que nosotros tenemos, que México tiene actualmente. Entonces, bueno, la impunidad básicamente es cuando se cometen violaciones a derechos humanos, actos de corrupción, algún tipo de acto criminal y no se tiene ninguna sanción ni en materia penal, ni en materia administrativa, ni en materia de responsabilidad política, ni tampoco de responsabilidad de derechos humanos. Y es importante mencionar los 4 distintos tipos de responsabilidad porque son muchos los diferentes formas de castigar un acto de corrupción, por ejemplo, que es lo que a nosotros nos interesa. Y es muy fácil desatar el populismo penal y considerar que la solución es agravar penas. Esa no es la solución. Lo mejor que tenemos que hacer es construir mejores investigaciones y pensar justamente a la responsabilidad como un sistema, ¿no? Como un sistema que pasa otra vez por lo penal, por lo administrativo, por los elementos de derechos humanos, por la responsabilidad también en materia política. En ese sentido, el gran problema que tiene México es que nosotros tenemos impunidad en los 4 tipos de responsabilidad, ¿no? En México hay alrededor de 38 millones de delitos anuales, muchos de ellos ni siquiera se denuncian, en consecuencia tampoco se investigan, pero lo peor es que aquellos que son denunciados tampoco tienen un proceso en donde sabemos quién fue el que cometió el delito y tampoco tiene la sanción correspondiente. Nuestros índices de impunidad van más o menos por entidad federativa en el promedio que nosotros tenemos calculado entre el 2010 y el 2016, a partir de la INVIPE del INEGI, van más o menos del 93 o 94% en la mejor entidad, que es Baja California, hacia el 98-99% en la peor entidad, que es Guerrero. Entonces es un nivel altísimo, pero altísimo de impunidad. Y junto con eso, si lo queremos ver en materia administrativa, el problema es que el trabajo que ha hecho tanto la Auditoría Superior de la Federación, en particular en la presentación de denuncias ante la PGR y también la solicitud de recuperación o el inicio de trámites administrativos ante la Secretaría la Secretaría de Hacienda, no ha funcionado como nosotros quisiéramos. No ha presentado las denuncias ni tampoco ha hecho, no todas, sobre todo al principio, los primeros años son muy malos, del 2000 al 2010 prácticamente no hay denuncias presentadas y el problema es que, si bien sabemos que la PGR casi no investiga, pues el hecho de que ni siquiera se denuncie empeora las probabilidades de que esos actos de corrupción sean efectivamente investigados. Y algo semejante sucede con la Secretaría de Hacienda. Tampoco se inician demasiados actos de recuperación del patrimonio que es perdido por actos de corrupción y en consecuencia tampoco la Secretaría no tiene un buen récord para recuperar ese tipo de patrimonio, pero aún así en la medida que ni siquiera se inician los procedimientos administrativos correspondientes, pues no tenemos tampoco buenas cuentas en ese punto. Sin embargo, el principal problema que tenemos en México en realidad es que no es un problema, es decir, sí tenemos un problema de capacidades, sí tenemos un problema de autonomía, sí tenemos un problema de imparcialidad, sí tenemos un problema sobre todo de potencia política de este tipo de órganos y en buena medida eso se debe a uno de los principales actos de corrupción, la apropiación del poder público para fines privados. La apropiación del poder público para fines privados básicamente lo que significa es que muchas de estas instituciones se encuentran abiertamente capturadas. Sobre todo si lo pensamos a nivel local, lo que tenemos son redes de macrocriminalidad. Todas las redes de macrocriminalidad están integradas por 3 estructuras: la financiera, la política y la directamente criminal. Y en la medida que en esas redes de macrocriminalidad a nivel regional o local tenemos incluso, pues obviamente parte de la clase política local, lo que hay en esos actos delictivos, en esos actos de corrupción, en esas violaciones graves de derechos humanos, es una solicitud explícita, una demanda explícita de impunidad. Y ese es el principal problema. Ahí tenemos obviamente autoridades capturadas, no solamente lo que tiene que ver con las procuradurías o fiscalías ahora, sino también en general con las policías y con incluso los gobiernos, y en consecuencia lo que tenemos son altos niveles de impunidad en donde el Estado se convierte en el principal obstáculo. No es que haya una falta de investigación por falta de capacidades, no es que ellos no estén haciendo nada, están haciendo incluso cosas para evitar que se haga la investigación o para tener investigaciones controladas o para que no tengan los efectos esperados. En ningún país vamos a acabar con el 100% de los actos criminales cometidos. Nadie va a tener el 100% de las investigaciones, ¿no? Las mejores cifras andan entre el 50 y el 60% de la investigación, entre el 50 y el 60% de la impunidad. Nosotros otra vez tenemos el 99%. Colombia logró mejorar en 30 puntos, logró mejorar también de tener índices de 90% hacia 60%. Entonces eso es algo que nosotros tendríamos que hacer y tendríamos que pensar justamente rumbo a la formulación de una política nacional en el futuro, de un plan anticrimen, de un plan de investigación, un plan estratégico que nos permite identificar cuáles son las jerarquías, cuáles son las prioridades, cuáles son los objetivos, cuáles son las líneas de acción y en consecuencia tener obviamente mucha más transparencia y mucha más capacidad de rendición de cuentas. Y sin duda, una de las principales de un plan nacional anticorrupción va a necesitar ser el de cómo vamos a recuperar esos órganos que hoy se encuentran capturados.